Hola, mi amigo querido. El tiempo vuela, el tiempo pasa. Cada día estamos más cerca de la eternidad, de la vuelta de Cristo, el fin de este mundo de pecado, el inicio de un mundo nuevo. Qué bueno que tú acompañas el estudio de la palabra de Dios. Qué bueno que tú buscas a Dios. Los que buscamos a Dios no somos perfectos, pero somos hombres y mujeres que caminamos en el camino hacia la perfección, unidos con Dios, con el Señor Jesucristo, tomados de la mano, caminamos juntos, a pesar de las dificultades que hay en el mundo. Vamos a la lección número 3 para el 19 de julio del año 2025. El título para la lección de esta semana es Un comienzo difícil. ¿Comienzo de qué? Comienzo del cumplimiento de la misión, porque la semana pasada quedamos en el hecho de que ahora Moisés, después de encontrarse con Dios en el monte Horeb, de ver la zarza ardiendo, de presentar sus argumentos para no aceptar la responsabilidad, estaba yendo camino de Egipto para cumplir la misión. Y entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de ¿Quién es el Señor? Y aquí veremos el atrevimiento del ateísmo. Leo Éxodo 5, 1 y 2 para comenzar. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Me impresiona en este texto el atrevimiento de un ateo, porque Moisés y Aarón, su hermano, llegan a la presencia de Faraón y le presentan la palabra de Dios, porque Dios les había dicho: así hablarás. Y si Dios dice así hablarás, pues a los siervos de Dios nos toca hablar como Dios dijo. No nos toca pensar, pero ¿y si me matan? ¿Y si me aceptan? ¿Si me rechazan? Ese no es tu problema. Tú habla la palabra de Dios. Tú presenta la palabra de Dios. Y ellos presentaron la palabra de Dios. Dios dice: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Esa fiesta no es para que vayan a bailar al desierto, no. Para que me hagan fiesta, para que me adoren, para que me alaben en la tierra de la libertad. Ellos no pueden permanecer esclavizados. Esto es lo mismo que el Señor Jesucristo le dice al enemigo: oiga, deja ir a mi pueblo, a la tierra de la libertad. Tú los tienes oprimidos aquí, en esta miseria de pecado, destruyendo la vida de ellos, sus valores, su familia, sus principios. Deja ir a mi pueblo. ¿Para qué los tienes aquí si los vives maltratando? Deja ir a mi pueblo, a la tierra de la libertad. Pero ahí aparece Aarón y dice: ¿quién es ese Dios? Yo no conozco a Dios. ¿Quién es ese Jehová que se atreve a decirme para dejar ir al pueblo? No, yo no lo conozco y no voy a dejar al pueblo salir. Impresionante. La ignorancia es atrevida. Y este hombre dice: no conozco a Dios. Ignoraba la existencia de Dios. Ignoraba el poder de Dios. Resultado: atrevimiento. ¿Quién eres? ¿Quién es Dios para dejar salir al pueblo? ¿Quién es Dios? Si tú lees todo el capítulo 3, 2, 3, tú vas a ver quién es Dios. El pobre Faraón llegó un momento en que lloró sangre, se arrepintió.
Y ahí ya no se preguntó quién es Dios. A veces, querido, cuando todo te va bien, cuando hay pan en la mesa, cuando hay salud, cuando la familia está bien, cuando hay dinero, buen empleo, te preguntas inconscientemente quién es Dios. ¿Salvación de qué? Yo encontré un hombre que un día me preguntó, pastor, ¿salvación de qué? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Espera que los vientos soplen. Espera que el sol se oculte, que la noche llegue, que el calor se vaya, que el frío llegue. Espera que las personas te abandonen. Espera caer y comer polvo para que te preguntes quién es Dios. Ahí vas a entender quién es Dios. Pero no podrías aceptarlo hoy, que te extiende la mano con amor. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Un comienzo difícil. Es que no solamente se opuso Faraón. Es verdad que Faraón no quiso. Preguntó quién es Dios para que yo deje salir al pueblo. Es que Faraón, después de esto, mandó a los soldados decir, denle más trabajo a los israelitas porque están ociosos y por eso están queriendo salir. Denle más trabajo. Antes les daban ladrillos para construir o les daban paja para preparar ladrillos. Ahora les dijeron que preparen, que busquen su propia paja, no les den paja. Entonces ahora el trabajo era doble, buscar paja y preparar ladrillo. Y la cantidad debería ser la misma cantidad de ladrillos. Y pues esto era un trabajo pesadísimo para el pueblo. Y si no cumplían, los maltrataban, los castigaban. Y pues el pueblo también se opuso a Moisés. Por eso leo ahora lo que dice Éxodo 5, 20 y 21. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos, ¿quiénes los encontraron a Moisés y a Aarón? Los capataces encargados de administrar el trabajo del pueblo. Pero esos capataces estaban bajo el dominio de los soldados egipcios. Bueno, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, ¿por qué el subtítulo es Comienzos Difíciles? Porque a Moisés y Aarón, su hermano, no se les opuso solamente Faraón. No se les opusieron solamente los soldados egipcios, sino que su propio pueblo le decía, oye, ¿para qué viniste? Estábamos tranquilos, ya esclavizados, fabricando ladrillos, solo que ahora las cosas empeoraron. No solo tenemos que fabricar ladrillos, sino tenemos que procurar la paja. Quiere decir, tú vienes diciendo, Dios me envió, pero ¿para qué te envió Dios? Para darnos más problemas. Oh, querido, recuérdate una cosa, cuando a veces Dios aparece en tu vida, ahí es que el diablo suelta toda su ira contra ti. Yo siempre cuento la historia de una señora que nunca había ido a una iglesia, nunca había pisado un templo, pero escuchó en la televisión, era su cumpleaños, estaba feliz de la vida, el esposo le había regalado un carro nuevo, estaba feliz, sentía gratitud en su corazón, pero nunca tuvo contacto con religión ni nada. Pero entonces escuchó en la televisión el anuncio de que yo estaba predicando en un estadio y fue allá y dejó su carro nuevecito allá afuera. Escuchó la palabra de Dios. Cuando hice un llamado, ella fue adelante, se entregó. Y cuando salió, le habían robado el carro. Y ahora ella decía, oye, nunca pensé en religión, en Dios, y nunca me robaron nada. Ahora me entrego a Jesús y me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Pues que el diablo es así, querido, así. Cuando estás en tu terreno, ¿para qué se va a preocupar trayéndote problemas? Ya estás con él.
pero atrévete a querer salir al desierto para alabar y adorar el nombre de Dios. Ahí Él viene con todo. Y es por eso que el pueblo le creó tantos problemas a Moisés y a Aarón. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Pues fue a Dios y le dijo, pero Señor, ¿qué hago ahora? Mira, tú me pediste, yo estaba tranquilo allá en el monte y me trajiste en el desierto, me diste la misión y ahora mira lo que pasa. Hasta mi pueblo está contra mí. Y entonces, mira la queja humana, porque Moisés le transmite a Dios la queja humana. Éxodo 5, 22 y 23 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Qué cosa terrible, ¿no? Dios está queriendo libertarlos, sacarlos de la esclavitud, llevarlos a la tierra de la libertad, pero ellos no entienden. Es que el diablo suelta su ira y ellos se dejan amedrontar por la ira del diablo y reclaman. Y el propio Moisés se contagia del espíritu de queja del pueblo y lleva la queja a Dios. Pero ahora viene la respuesta divina. Y en la respuesta divina hay cosas para meditar. Mira lo que Dios dice en Éxodo 6, 6 y 7. Dice así. Por tanto, Moisés, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Nuevamente, yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir eso? Oye, no discutas conmigo. Soy eterno, todopoderoso, omnisciente, omnisapiente. Yo soy el que soy. Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Es mi palabra, dice Dios. Yo los sacaré de la tierra de la opresión. Yo, Jehová, mi palabra eterna. Pasan los imperios, pasan los tiempos, pasan los reyes, pasan las generaciones, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Yo, Jehová, os digo, yo los libertaré. No digo yo, si tal vez los liberte, si es posible los liberte. Yo los libertaré, no hay discusión. ¿Y por qué yo los libertaré? ¿Por qué no yo los liberté? Quiere decir, Dios tenía poder suficiente, pero es que el ser humano tenía que aceptar, porque si el ser humano no acepta, ¿de qué sirve lo que Dios hizo? Nada. Entonces, primera promesa del Dios divino, maravilloso, todopoderoso. Yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Segunda promesa, yo los libertaré de su servidumbre. Estoy leyendo el texto. Tercera promesa, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Haré milagros para libertarlos. Cuarta promesa, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¡Qué tremendo! A veces cuando estás apesadumbrado, desanimado en la fe, porque las cosas no te salen bien, ve a Dios, llévale tu queja, dile, Señor, yo no te entiendo, te entregué mi vida y todo va mal conmigo, parece que tú respondes a todo el mundo, a mí me has abandonado, díselo, así como Moisés, díselo. Ahí Dios va a aparecer a través de su palabra y te va a decir, yo soy Jehová, yo te voy a sacar de esta situación. En realidad ya te saqué, pero el milagro no se concretizó en tu vida porque tú todavía no extendiste la mano, porque tú no crees. Yo te voy a libertar. Yo te voy a llevar a una tierra mejor, porque tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Y nadie puede tocar a mis hijos, pero tienes que creer. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el título Labios incircuncisos.
esa expresión labios incircuncisos, en hebreo es Sefatayim Arel, Sefatayim Arel, que quiere decir literalmente labios incircuncisos. Pero yo voy a leer el texto para explicarte mejor esto. Éxodo 6, 9 al 13. Mira lo que dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Ahora, después de haberse encontrado con Dios, vuelve Moisés a hablarle al pueblo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de su espíritu y de la dura servidumbre. Esto es interesante, querido. El pueblo no escuchaba a Moisés por causa de la congoja del espíritu. Quiere decir que cuando tú tienes un problema y en lugar de levantar los ojos al cielo y alabar a Dios, te hundes en tu congoja, en tu dolor, en tu sufrimiento y te comienzas a lamentar, pues mira solo aquí al problema. ¿Por qué el pueblo no escuchaba y no creía en la promesa divina? Por causa de su congoja. ¿Te acuerdas de Agar cuando estaba en el desierto? Llevó a su hijito ahí a 20 metros y mirando al otro lado dijo, voy a morir, no quiero ver a mi hijo muriendo. Y el ángel le dice, Agar, levántate, toma al niño por la mano porque yo voy a hacer de él una grande nación. Y ahí estaba un pozo de agua. El pozo de agua siempre estaba, pero ella no veía. ¿Por qué no lo veía? Por causa de su congoja, de su situación. Cuando viene el dolor, querido, yo no digo que el dolor sea fácil de sobrellevar. Claro que viene como a espuelas locas, se clavan en tu carne, te hacen sangrar. Pero en medio del dolor aprende a buscar a Dios. Aunque sea para decirle, Señor, no te entiendo lo que estás haciendo conmigo. Mira, no te bajes por causa de tu congoja. Sigo leyendo el texto. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Versículo 10. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de lenguas? No sé hablar. Y ese, siendo yo torpe de lengua, en hebreo es pues lo que acabo de leer. Sefatayim Arel, que literalmente quiere decir labios incircuncisos. ¿Qué significa tener labios incircuncisos? Labios que hablan palabras de un corazón lleno de miedo. ¿Acaso Moisés no había tenido un encuentro poderoso con Dios en el monte Horeb? Pero el miedo nunca desapareció de su vida. Entonces, queridos, si a veces tú estás 20, 30 años en la iglesia y Dios se ha manifestado en tu vida poderosamente, y a pesar de eso, a veces el miedo se apodera de tu corazón, no te desesperes. No digas, Señor, yo no sé hablar, yo no puedo, yo no tengo fuerzas. No, cree en Dios, cree en su poder. Él es capaz de hacer maravillas en tu vida. Y llegamos al fin de este estudio hablando de como Dios para Faraón. Moisés lleva la palabra de Dios a Faraón. Y cuando Moisés habla la palabra de Dios a Faraón, es como si Dios estuviese hablando a Faraón. Vamos al texto bíblico, Éxodo 7, 1 al 3. Mira lo que dice. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Interesante, yo te he constituido Dios para Faraón. Mas no es que Faraón tiene que adorar a Moisés.
No es Dios en el sentido de Jehová, yo soy el que soy. Moisés es el transmisor de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que va a tocar el corazón de Faraón. Moisés es apenas una herramienta. Pero Dios le dice a Jehová, le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Esto es interesante. ¿Qué quiere decir profeta literalmente? El que habla el que habla en nombre de. Dios hablaba con Moisés, pero Moisés era torpe lengua, entonces él tenía un profeta que hablaba en nombre de Moisés, Aarón, el que habla en nombre de. Cada vez que te levantas en el púlpito para predicar, es como si Dios estuviese hablando. No eres Dios, eres un pobre ser humano, pero hablas en nombre de Dios. Desde el momento que abras el texto bíblico y tu mensaje salga del texto bíblico y no salga de tu cabeza. Es por eso la importancia de leer el texto bíblico. Leo el versículo 2, sigo adelante. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Esta expresión, yo endureceré el corazón de Faraón, preocupa a mucha gente, porque alguien puede pensar, pobrecito Faraón, ¿qué culpa tenía? Pues si Dios endureció su corazón. Él no creyó porque Dios es el culpable. Es Dios que le endureció el corazón. No, creo. Cuando dice aquí Dios endureció el corazón, te voy a explicar. Mira, en el libro de Éxodo encontramos la expresión Faraón endureció su propio corazón. Eso está en Éxodo 8:15. En Éxodo 8:32, Faraón endureció su propio corazón. Pero hay otra expresión, dice, el corazón de Faraón se endureció, y eso está en Éxodo 7:13, en Éxodo 7:22 también. El corazón de Faraón se endureció. Faraón endureció su corazón. Y encontramos también la expresión, Dios endureció el corazón de Faraón. En Éxodo 9:12, 10:20, 11:10, en fin. ¿Qué quiere decir todo esto? Juntamos las tres cosas para entender. Si Dios endureciese el corazón de una persona, Dios sería injusto. Estaría quitándole la libertad al ser humano y endureciendo su corazón. Pero Dios respeta la libertad. Ahora, Faraón, usando su libertad, endureció su corazón. Preguntó quién es Dios para que yo deje salir a Israel. Y como él endureció su corazón, y Dios es Dios, la literatura hebrea tiene el estilo atributivo, ya que Dios es Dios soberano, lo que el propio ser humano hace se le atribuye a Dios. Entonces se usa una expresión, Dios endureció. En realidad, Dios no endureció el corazón de Faraón. En realidad, Faraón endureció su corazón usando su libertad, pero Dios respeta y en ese sentido Dios endurece el corazón de Faraón. Oh, querido, Dios toca la puerta. Dios te llama siempre. Mira, tu corazón puede ser como una vela o puede ser como el cemento. Si tú colocas cemento fresco aquí, y al lado colocas una vela, en un día en que el sol está meridiano allá arriba quemando todo, ¿qué vas a observar? La vela se derrite, cambia de forma, mientras que el cemento se endurece. Con esa cera derretida tú puedes hacer una obra de arte, pero con el corazón endurecido no puedes hacer nada. Tu corazón y el mío son o cera o cemento. Si tú permites que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida, le haces caso, le obedeces, de tu vida puede salir una obra de arte. Pero si tú endureces tu corazón,
llega un momento que ya no escuchas más la voz de Dios. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Un abrazo, querido, Dios te bendiga, que estos días sean días de prosperidad, de éxito. Enfrenta las luchas, enfrenta al enemigo, enfrenta la oposición, toca las puertas, pide oportunidades. Dios va contigo, Dios va delante de ti. Un abrazo. Chao. Hola, mi amigo querido, qué alegría. Cómo es bueno Dios. Cuida de nos protege, nos defiende y muchas veces hasta permite que las dificultades aparezcan en la vida. ¿Sabes por qué? Porque es en la dificultad, es en la prueba que nos hacemos fuertes. De otra manera, si no encontrásemos obstáculos en el camino, pues seríamos cristianos endebles, débiles. Necesitamos ejercitar la fe. Necesitamos colocar en la realidad, en la vida práctica, aquello que nosotros muchas veces decimos amén, amén, gloria a Dios, Dios es maravilloso. Pues cuando las papas queman, como dicen en el idioma popular, cuando las brasas están ahí en medio del camino, es ahí que tenemos que ver hasta dónde creemos en Dios, cuán fuerte es nuestra fe en Dios. Y recuérdate que la fe se cultiva lentamente, paso a paso, cada día, cuando buscas a Dios, cuando estudias la palabra de Dios, cuando pasas tiempo orando con Él, tu fe se va fortaleciendo. Vamos ahora a la lección número 4 para el 26 de julio del año 2025. Vamos a entrar esta semana en el estudio de las plagas. Llegó el momento de la liberación del pueblo de Israel. El título de la lección es justamente eso, las plagas. Y el propósito de la lección es mostrar que cuando Dios habla y el ser humano se endurece, no hace caso, no obedece, Dios permite que las adversidades propias de la vida lo lleven a reflexionar. Solo que muchas veces cuando el rebelde reflexiona ya es muy tarde, ya es demasiado tarde para volver atrás y tiene que enfrentar las consecuencias de su terquedad, de su desobediencia. Bueno, vamos al estudio de la primera parte bajo el subtítulo de Dios versus los dioses. Y esto es interesante, querido. Esta es la clave. Yo creo que este es el pensamiento clave de toda la Biblia. La Biblia tiene muchas historias. Por cada una de esas historias está el conflicto entre el bien y el mal. Está el conflicto entre Cristo y Satanás. El mundo, el universo entero sería perfecto si en el corazón de Lucifer no hubiera brotado la idea de ser igual a Dios, de sacar a Dios del trono, de colocarse Él en el lugar de Dios, de recibir la adoración que solo Dios merece, pero Lucifer pensó que esa adoración podía ser para Él. Desde aquel día y desde el cielo se trabó una lucha, un conflicto. Satanás perdió, fue expulsado con la tercera parte de los ángeles que consiguió engañar y vino a la tierra. Todas las historias de la Biblia, por tras de la cortina está este gran conflicto entre Cristo y Satanás. Hoy día cuando muere un inocente, cuando tu empresa fracasa, cuando las cosas no te van bien,
cuando todo te va mal. Por tras de todo está el conflicto entre Cristo y Satanás. El diablo queriendo hacerte sufrir, queriendo llevarte a la conclusión de que todo lo malo que te sucede es porque Dios es malo. Eso trató de hacer con Job, pero en el corazón de Job él fracasó. Y eso trata de hacer contigo todos los días. Ahora vamos con esto en mente a la historia de las plagas que cayeron sobre Egipto, porque Faraón estaba rebelde, terco, desobediente, no quería obedecer la voz de Dios, no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y en realidad, las 10 plagas no muestran la guerra entre Dios y Egipto, o entre Dios y los egipcios, sino entre Dios y las fuerzas malignas que estaban por tras de Faraón y de los egipcios, disfrazado de pequeños dioses. Por eso el subtítulo de esta parte de la lección es Dios versus los dioses. Dios contra los dioses en letra minúscula, egipcios. Vamos a leer lo que dice Éxodo 7, 11 al 15. Voy a ir comentando. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros con sus encantamientos. ¿Qué es lo mismo? Lo que habían hecho Moisés y Aarón. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Había un dios egipcio llamado Udayet. Tenía cara de culebra. Y es interesante que en el bastón que expresaba el poder de Faraón, la cabeza era la cabeza de culebra. Y los egipcios pensaban que ese era un dios. Y los egipcios pensaban que ese dios llevaría a Faraón cuando muriese, lo guiaría a su eterno destino. Eso es lo que pensaban los egipcios. Adoraban de cierta manera a las culebras y temían a la culebra que estaba en la vara de Faraón. Sin embargo, cuando Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés, para mostrar el poder de Dios, hizo que su vara se convirtiera en culebra, Faraón mandó llamar también a sus encantadores y hechiceros, y ellos también hicieron sus varas transformarse en culebras. Solo que la vara de Aarón devoró a las otras culebras, demostrando una vez más aquí el poder de Dios sobre los pequeños dioses de Egipto. Esta podría haber sido ya una evidencia, un motivo, una circunstancia para que Faraón se rindiese y obedeciese la voz de Dios que le decía, deja ir a mi pueblo. Pero al contrario, dice el texto que su corazón se endureció, se puso más terco, más rebelde. Ahora pasamos a la segunda parte del estudio bajo el título de ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Este asunto ya lo expliqué en una lección pasada, pero lo voy a volver a explicar. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Porque, mira, en la Biblia hay 3 frases, en el libro de Éxodo, hay 3 frases que se repiten. La primera frase es, Faraón endureció su propio corazón. Y eso está en Éxodo 8:15 y 8:32. Faraón endureció su propio corazón. Pero hay otra frase, el corazón de Faraón se endureció, como si el corazón solito se pudiese endurecer, que no tuviese nada que ver con Faraón. Y eso está registrado en Éxodo capítulo 7, versículo 13 y en Éxodo capítulo 7, versículo 22. Pero hay una tercera frase,
Dios endureció el corazón de Faraón. Y eso está en Éxodo 9, 12, 10, 20, 11, 10, en fin. Al final de cuentas, Faraón endureció su corazón. ¿El corazón de Faraón se endureció solito o Dios endureció el corazón de Faraón? Querido, todo es la misma cosa. Dios no podría endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios estaría atentando contra la libertad que le dio al ser humano. Si Dios creó a Faraón con libertad, ¿cómo podría él endurecer el corazón de Faraón? Faraón endureció su corazón solo, decidió no oír la voz de Dios, decidió ser un hombre terco, endureció su propio corazón. Pero como en la literatura hebrea existe el estilo atributivo, ya que Dios es Dios y es el creador de los cielos y de la tierra, y nada sucede en el universo sin su permiso, entonces el endurecimiento del corazón de Faraón, que fue por voluntad de él, es atribuida de cierta manera, ese endurecimiento es atribuido de cierto modo al propio Dios. Pero en realidad, quien endureció su corazón fue Faraón. Él se puso rebelde, no quiso oír la voz de Dios. Entonces vamos ahora a las 3 primeras plagas. Son la plaga de la sangre, la plaga de las ranas y la plaga de los piojos. Voy a leer Éxodo 7, 17 y 18. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová. Paro aquí para comentar. Así ha dicho Jehová. Aarón y su hermano Moisés no venían a hablar palabras humanas. Ellos venían a decir lo que Dios había dicho. La palabra de Dios tiene valor y tiene poder. Y es bueno que el hombre pare cada vez que oye la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios no se juega. Más me vale a mí como ser humano llevar a serio la palabra de Dios. Sigo leyendo el texto. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. En esto, ¿en qué es esto? Se estaba refiriendo a las plagas que vendrían. En esto, al ver las plagas, conocerás que soy yo Dios. Porque Faraón inicialmente había dicho, ¿quién es Dios para que yo lo reconozca? ¿Quién es Dios para que yo deje ir libre a su pueblo? Ahora vas a ver la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Y en esto conocerás que yo soy Jehová, dice Moisés, hablando en nombre del Señor. Y sigo leyendo el texto. Dice, he aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. El Dios del Nilo, porque cuando habla de las aguas se está refiriendo al río Nilo, que era el río que traía vida, porque agua es vida. El Dios del Nilo era el Dios Hapi, un Dios egipcio. Ahora llegó el momento en que Dios iba a mostrar que Él era el verdadero Dios y no Hapi, el Dios del Nilo. ¿Qué pasó? Las aguas del Nilo se volvieron sangre. Y ese río que antes traía vida, ahora trajo muerte. Las aguas comenzaron a oler mal y el pueblo comenzó a entrar en desesperación. Quiere decir, no importa el Dios que nosotros los seres humanos inventemos. Cuando Dios se manifiesta en la plenitud de su poder, nuestro Dios dinero se acaba.
Nuestro Dios salud desaparece. Nuestro Dios poder o gloria o aplauso se hace polvo. Por eso vale la pena oír la palabra de Dios y prestar atención. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Aparecieron ranas por todos los lados. ¿Sabes cómo se llamaba el dios de las ranas en Egipto? El dios Heket. Ahora, Heket no podía controlar a sus ranas. Las ranas invadieron la ciudad y parece que culturalmente los egipcios tenían miedo de las ranas. ¿Por qué? Porque Heket era el dios de las ranas y era un dios malo y vengativo. Y ahora el pueblo comenzó a quedarse asustado porque veían ranas por todos los lados, ranas en la cama. A la hora de comer las ranas saltaban. En el baño ranas, en la sala ranas, pues el pueblo estaba desesperado. ¿Y dónde estaba Heket, el dios de las ranas? No podía controlar. ¿Por qué? Porque ahora se había manifestado el poder del Dios creador de los cielos y la tierra. Y los dioses fabricados por los seres humanos no tenían poder. La tercera plaga fue la plaga de los piojos. Geb era el dios egipcio de la tierra, del polvo. Y ahora cuando Aarón toca con su vara el polvo comienzan a salir piojos por todos lados. ¿Ah? O sea, la demostración de Dios, su poder es más grande que el pequeño dios tierra que se habían inventado los egipcios. O sea, estas primeras plagas vinieron para probar el poder de Dios. Pero un peligro que nosotros corremos es de comenzar a perdernos en los detalles, que el piojo podría no haber sido piojo, que podría haber sido un mosquito, que podría tener 4 piernas, no, que 5 piernas. No, querido, el objetivo de este estudio no es analizar esos detalles técnicos. Si tú quieres, invierte tiempo, estudia, pero en el momento en que tú, por ejemplo, si eres un profesor de escuela sabática y vas a presentar la lección, no te pierdas en los detalles. Concéntrate en el pensamiento central. ¿Y cuál es el pensamiento central? Los seres humanos podemos inventar el número de dioses que querramos. Los egipcios tenían 1500 dioses. Dios del agua, Dios de la tierra, Dios de la rana, Dios de esto, Dios de aquello. Y Dios vino y con 10 plagas probó a ellos que sus dioses no valían nada. Y hoy nosotros los seres humanos podemos inventar el número de dioses que querramos. Porque para unos es esto, lo otro. Cada uno tiene su propio Dios. Pero más vale oír la voz de Dios porque Dios es Dios y los seres humanos estamos perdidos cuando Dios habla y cuando Dios manifiesta su poder. La siguiente parte de la lección habla de las plagas de las moscas, el ganado y las úlceras. Leo Éxodo 8, 20 y 21. Dice así. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí que él sale al río. A mí me impresiona este texto y cada detalle del texto. Levántate de mañana. Algunos se levantan muy tarde y ahí las cosas ya no salen bien. El día no produce. Levántate de mañana. La orden de Dios a Moisés fue, levántate de mañana, ponte delante de Faraón, he aquí que él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Yo estuve en un país, no voy a decir qué continente ni nada, pero estuve en un país donde literalmente no se podía comer por causa de las moscas.
Tú llevabas un bocado de comida a la boca y tenías que estar sacudiendo las moscas porque las moscas se filtraban. Y así mismo, con todo el cuidado, entraban las moscas en la boca. Es una cosa terrible. Ahora imagínate Egipto bajo la plaga de las moscas. ¿Sabes cómo se llamaba el dios de las moscas? Wadjet. Era una diosa que tenía cara de mosca, diosa de los pantanos, de las moscas. Y ahora las moscas infestaron porque Dios manifestó su poder. Es como si le dijese a la pequeñita diosa Wadjet que ellos habían inventado: tú no tienes poder ni siquiera para controlar las moscas, ni siquiera para controlarte a ti mismo. Yo soy el Dios soberano, eterno, todopoderoso. Pero ¿cómo es el ser humano, no? Moisés le dijo a Faraón: Dios ha dicho, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué sufres? ¿Para qué estás sufriendo? ¿Para qué estás haciendo sufrir a tu pueblo? Deja ir a mi pueblo. ¿Qué te cuesta? Pero pues Faraón no quería, terco. Esto me recuerda a mucha gente hoy, querido. Estamos tantos siglos ya después de Egipto. Y sin embargo, a veces yo cuando hago campañas evangelísticas y llamo y digo a las personas: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación, ven, entrega tu vida a Jesucristo. Las personas sentadas en sus bancos se retuercen. No quieren oír la voz de Dios. Oh, querido, deja tus temores, deja tus miedos, deja tus preconceptos, entrégate al Señor Jesús. No hay otro camino. La siguiente plaga fue sobre el ganado, ¿verdad? Y el dios del ganado era Hathor. Era una diosa, en realidad, la diosa egipcia del amor y la protección. Y era representada por una cara de vaca. Junto a ella estaba el dios Apis, que era el dios toro. Pero la plaga vino sobre el ganado. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que estos dioses egipcios, una vez más, quedaron públicamente derrotados y el poder de Dios se manifestó. Yo creo que entre el pueblo de Egipto, muchos le decían al faraón: faraón, hombre, tú estás ahí seguro en el palacio, así mismo estás sufriendo, pero tu pueblo está sufriendo, por favor deja ir al pueblo. Pero Faraón no se rendía, no se entregaba. La otra diosa que fue atacada fue Isis, la diosa de la medicina. ¿Por qué? Porque aparecieron unas úlceras en el cuerpo de los egipcios, úlceras pestilentes, dolorosas. El pueblo gemía de dolor, se revolcaba, se rascaba con tejas para calmar el dolor. Nada. Isis, la diosa que curaba, ¿dónde estaba? Había fracasado. Porque contra el poder de Dios nada se puede levantar. El pobre ser humano atrevido como es, a veces intenta levantarse contra Dios, desafía a Dios. Yo he encontrado a lo largo de mi vida tanta gente que dice: ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Mucha gente que se atreve a ridicularizar a Dios y a ridicularizar a los creyentes. Pero más tarde o más temprano esas personas sufren las consecuencias de su terquedad. Porque Dios es amor, querido, pero con Dios no se juega. Porque al mismo tiempo que es amor, es justicia. Y Él tiene celo de su nombre, cuidado de su nombre. Claro que tú eres libre para vivir como quieras, como si Dios no existiera, para reírte de la palabra de Dios. Pero más tarde o más temprano, el ser humano va a enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Vamos a la última parte de este estudio, estudiando 3 plagas más. Yo te aconsejo que leas todos los capítulos para que tengas una visión completa de las plagas.
la plaga del granizo, la plaga de las langostas y la plaga de la oscuridad. ¿Qué es la plaga del granizo? Un atentado contra el pequeño dios egipcio de los cielos que controlaba el clima. ¿Qué controlaba? ¿Qué dios pequeño? Dios hizo caer granizo y no había dios egipcio que pudiese controlar. Pero Dios es bueno. Le dijo a Faraón, mira, dile a tu gente que guarde todas sus cosas, que todas las mujeres, niños, ancianos se metan a las casas porque va a caer una tormenta de granizo que nadie va a resistir. Muchos hicieron caso, obedecieron, inclusive los egipcios, y se libraron de la plaga de los granizos. Pero otros rebeldes, porque siempre no falta esas personas rebeldes que se ríen de la palabra de Dios. Y cuando la plaga vino, pues sufrieron las consecuencias. Y después las langostas invadieron, las langostas comen todo lo que se siembra. ¿Dónde estaba la tierra de la producción, la diosa de la producción? No tenía poder para controlar las langostas. Y finalmente, voy a leer lo que dice aquí Éxodo capítulo 9, versículos 18 al 21. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre y animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, recuerda esta frase, el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo y murieron, lógicamente. Bueno, terminamos hablando de la diosa Ra y del dios Sol, Tut, que controlaba la luz. El dios Sol, la diosa Luna. ¿Y de qué sirvió? Cuando vino la plaga, los pobres egipcios se quedaron 3 días en plena oscuridad. Seguramente los egipcios clamaban, levantaban la voz, oh Dios Sol, oh diosa Luna. Nada, oscuridad completa. Ahora, lo interesante es que habían puntos de luz, casas de luz, y esas casas de luz eran la casa de los israelitas, porque ninguna de las plagas cayó sobre el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba protegido por el Dios verdadero, creador del cielo y la tierra. Todas las plagas cayeron sobre las casas de los incrédulos. Tinieblas por un lado, luz por otro lado. Y desde el principio de la creación, esa diferencia, tinieblas y luz, Dios marcó la diferencia. En esta época de Israel, tinieblas de un lado, luz por otro lado. ¿Por qué luz? Porque recibieron la palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué tinieblas? Porque rechazaron la palabra de Dios. Hoy también nosotros estamos en esa lucha. De un lado nos llama el mundo de tinieblas, de otro lado nos llama Jesús, la luz del mundo. ¿A dónde irás? ¿A quién seguirás? ¿Serás dominado por el mundo de las tinieblas o aceptarás la luz de la verdad que viene de Cristo? Dios te bendiga, querido, que tengas una bonita semana. Un abrazo. Chao.